Ya me lo deja conectado, que no digo ningún improperio. No, siempre. No sé. 15 personas. ¿Y por qué tan? Mi esposo no va a venir, estaba en otra. Oye, todos están registradas. Estos ya, porque ya les pusieron su gaje. Y el caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque es mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día en que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial y que su gracia salvadora esté siempre con todos ustedes. Celebramos ya esta conclusión de la semana de la pasión o semana del dolor. Estamos en la antesala de celebrar la Semana Santa. Ofrezco la Eucaristía por todos ustedes, por sus intenciones y necesidades, en especial por el eterno descanso de Monseñor Rogelio Montenegro Quirós,
Juan Manuel Campos Benítez, Mercedes Leal Parra, y por la salud de Carlos Solana Pumarino y de los alumnos que van a recibir los signos de la Biblia y de la liturgia de las horas. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad todo aquello que nos separa del amor de Dios. Pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que hiciste que todos los renacidos en Cristo vinieran a ser linaje escogido y sacerdocio real, concédenos querer y poder cumplir lo que mandas, para que tu pueblo, llamado a la vida eterna, tenga unidos sus corazones en una misma fe y actúe movido por el mismo amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de sentarse, escuchamos la palabra. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: voy a recoger de las naciones a los que emigraron, a todos los israelitas, de todas las partes los congregaré para llevarlos a su tierra. Haré de ellos un solo pueblo de mi tierra en los montes de Israel. Habrá un solo rey para todos ellos, y nunca más volverán a ser dos naciones, ni a dividirse en dos reinos. Ya no volverán a mancharse con los ídolos, sus abominaciones y todas sus iniquitudes. Yo los salvaré de las infidelidades que cometieron, los purificaré. Ellos van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Mi siervo David será su rey, y todos ellos no tendrán más que un pastor. Cumplirán mis mandamientos y pondrán por obra mis preceptos. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob y en la que habitaron los padres de ustedes. Ahí vivirán para siempre, ellos, sus hijos y sus nietos. Mi siervo David será su rey para siempre. Voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz. Los aceptaré, los haré crecer y pondré mi santuario entre ellos para siempre. En medio de ellos estará mi templo. Yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy el Señor que santifica a Israel, cuando vean mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor cuidará a su pueblo como un
El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anúncienla aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como el pastor a su rebaño. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sión y vendrán a gozar de los bienes del Señor. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrarán las jóvenes danzando, se sentirán felices jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría, los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Purifíquense de todas sus iniquitudes, renueven su corazón y su espíritu, dice el Señor. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él, van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que, siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y ahí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Sentados, por favor.
Muy queridos hermanos, muy queridas hermanas, el Señor nos permite hoy celebrar nuestra fe en la conclusión de la Semana de la Pasión y vivir a partir de mañana la Semana Santa 2025. Si ustedes han seguido la misa diaria, se le llama Semana de la Pasión por las controversias que tiene Jesús con los judíos. Por eso se ha leído desde hace 2 semanas el Evangelio de Juan. Quien conozca la teología juánica recordará que desde el capítulo 5, cuando Jesús cura en sábado a un hombre que estaba enfermo durante 38 años, hasta el capítulo 11, Jesús tiene polémicas con los judíos. Claro, entender la palabra judío no como el gentilicio de Judea. Para Juan, los judíos eran los enemigos de Jesús, los sumos sacerdotes, el Sanedrín, los escribas, los fariseos y los doctores de la ley. Controversias donde en varias ocasiones el escritor sagrado repite que querían apedrear a Jesús, pero que no había llegado su hora, porque la muerte de Cristo la dictamina no el hombre, la dictamina el Padre. Al concluir esta semana quinta, hemos escuchado en la primera lectura del profeta Ezequiel una profecía donde habla de la unidad del pueblo judío, pero no solamente de la unidad del pueblo judío, sino que las naciones serán congregadas por un rey. Sabemos por la historia de Israel, tal vez el historiador ya antiguo, Ricciotti, nos da detalladamente el curso de la unificación de Israel en el siglo X, pero después de su ruptura, cuando muere Salomón. De hecho, la intención de Dios Padre era la unificación del pueblo. Y por eso la Dei Verbum dirá que Israel es figura de la iglesia, del cajal, de la asamblea, donde Jesús quiere no varias iglesias, sino la unidad de una sola iglesia. Por eso en el Evangelio de Juan se hablará que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Esto que ha anunciado el profeta Daniel se cumple en el Evangelio que hoy hemos proclamado. Jesús había resucitado a Lázaro. En griego utilizan el mismo término cuando Jesús resucita, aunque Lázaro revivió, porque después murió, pero ya llevaba varios días en el sepulcro, y ante el asombro y la perplejidad de los paisanos de Lázaro, muchos judíos se habían ido a Betania, porque Betania estaba cerca de Jerusalén, pues se asombraron de que un muerto resucitara. Y por eso muchos habían creído en él. Pero los sanhedritas, Caifás y Anás, su suegro, ya habían planeado matar a Jesús, porque los judíos estaban temerosos de que los romanos invadieran y mataran,
lo que sucedió efectivamente 40 años después de la muerte y resurrección de Jesús en el 70 con las huestes de Tito. Pero esto que explica Juan en la boca de Caifás, conviene que un solo hombre muera y no que la nación perezca, en la teología juánica lo aplica precisamente de que Jesús iba a congregar no solamente al pueblo de Israel, porque la redención no es para el pueblo judío solamente, sino que la redención iba a ser para todas las naciones. Esa era la oferta que Dios Padre daba en su Hijo Jesucristo. Planearon matarlo y encontraron la forma de hacerlo a través de un amigo de Jesús, que era Judas. Judas, por su libertad, aceptó el pago para entregar al maestro. Muchos especuló hace más de 50 años, cuando se estrenó una ópera rock allá en Broadway, Jesucristo Superestrella, donde el personaje que encarna a Judas habla de que él fue predestinado a vender al maestro. Eso no es cierto. Dios da libertad para actuar al ser humano. Y si no hubiera sido Judas, hubiera sido Bartolomeo Felipe. Pero el mismo Jesús lo dijo: más le valiera a ese hombre no haber nacido. Dios da al ser humano libertad para hacer o deshacer, para pecar o ser santos. Y Judas tasó al maestro en unas monedas de plata, como hoy en este México violento, que chorrea sangre, que desaparecen a los desaparecidos. Pues también, tal vez en estos 18 minutos que llevamos de la misa, en algún lugar de México se está planeando la muerte de una persona. Porque las cifras de marzo fueron terribles: 74 muertos al día y 86 desaparecidos al día. Y cuando el Estado se hace omiso ante las desapariciones, se habla de complicidad. Aunque lo niegue el Congreso y aunque lo niegue el Ejecutivo Federal. Pero vemos cómo las historias se repiten. Jesús sufre la traición de un amigo. Jesús sufre la negación de otro amigo, Pedro. ¿Y cuántos de nosotros hemos experimentado la deslealtad de alguien que hemos ayudado? Por eso no nos preocupemos cuando nos pase eso. Si a Jesús lo negaron, pues yo creo que cualquiera de nosotros nos puede negar. Y tercero, Jesús sufre la huida de los primeros obispos de la iglesia, porque todos huyeron, exceptuando el discípulo amado, Juan. Pero Jesús, como lo dice Juan, no estuvo solo, porque Dios Padre estuvo con él. Semana de la Pasión, donde Jesús sabía en su consciente que iba a llegar su hora para que lo mataran, pero que él mismo, en el doloroso pasaje de la agonía en el huerto, cuando uno va al huerto de los olivos, los guías nos dicen: en esta roca estuvo Jesús. Pero tal vez siguiendo las enseñanzas de don Octaviano Márquez y Toriz, él decía:
metros más, metros menos, por aquí estuvo Jesús. Pero así como lo describe el médico Lucas en el capítulo 22 del Evangelio, estaba boca abajo, dice que estaba en un momento agónico y que estaba brotando sangre de su cabeza. Y Jesús le decía a su papá, Padre mío, si se puede, líbrame de este sacrificio, donde podemos comprender cómo también nosotros, cuando llegue el momento de la prueba, de la enfermedad o de la muerte, tal vez podemos decir alguna vez esto, ayúdame y líbrame de esto. Pero al final tenemos que decir como Jesús, que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Creo que en la voluntad de Dios siempre hay que decir que se haga tu voluntad. Y si un enfermo está preso de dolores y de sufrimientos, si es la voluntad de Dios puede sanar, aunque esté en el hospital del sur. Y si la voluntad de Dios es que el enfermo se vaya con él, será ir con él aunque esté en Houston. Y si la voluntad de Dios es que el enfermo siga clavado en la cruz, aunque esté en el Pedregal de San Ángel, va a seguir clavado en la cruz. Esos son los sufrimientos de Jesús en el aspecto moral. Ya la próxima semana se meditará jueves y viernes sobre el dolor físico. Yo les recomiendo que lean el libro tomo segundo de Benedicto XVI del Domingo de Ramos al Domingo de la Resurrección, donde Benedicto, que era un teólogo de alturas incomprensibles, abaja su pensamiento para la comprensión de este libro que se lee rápidamente. El día de hoy, después de que han estado pensando y reflexionando, se entregará solemnemente la Sagrada Escritura y la liturgia de las horas. Para el pueblo judío, el leer por primera vez la palabra de Dios es algo solemne. Tal vez nosotros hemos perdido la dimensión de leer la palabra de Dios. Gutenberg, cuando ideó la imprenta en 1453, el primer libro que imprimió fue la Biblia, porque la Biblia regía al hombre a fines del siglo XV. Hoy la Biblia, tristemente, para muchísimos, yo que millones en el mundo, es un libro que está en el baúl de los recuerdos. Tristemente, porque creo que son pocos en el mundo los que hayan leído los 73 libros. Y no solamente leído, sino reflexionado. Yo recuerdo alguna vez que estuve en Jerusalén, ahí junto al Muro de los Lamentos, donde hay una barda que separa a las mujeres de este lado y a los hombres de este lado. Fui testigo de cómo un niño de 6 años iba cargando la Torá. Los niños deben de leer por vez primera la Biblia. Bueno, no la Biblia es nuestra. Más bien la Tánaca judía a los 6 años.
y uno piensa que los niños se van a caer con todo y tánaca, porque son pequeños, pero la tienen que ir cargando solemnemente. Y llegan a una mesita que está junto a la barda que separa a las mujeres de los hombres y la empieza a cantar, porque recuerden que los judíos cantan la Biblia, cantan la palabra. Y me impresionó videos, fotografías, y le echan dulces al niño cuando empieza a leer la palabra de Dios en la Tánaca judía. Yo dije, si eso se hiciera en México, si la familia hiciera fiesta porque el hijo empieza a leer la palabra, pero pues aquí no. Y eso comprendiendo la dimensión religiosa del pueblo judío, que es un pueblo eminentemente religioso. Ahí no se cumplen las palabras de Feuerbach, quien decía que la religión es el opio del pueblo. El pueblo judío es teocrático y es un pueblo rico. Porque trata de observar la ley de Dios. Aquí, pues no somos un pueblo teocrático. La gente jura ante la Constitución remendada que tenemos, maltrecha y a veces no observada por los dirigentes. Porque sabemos que en la historia de las constituciones, las tres fueron hechas por facciones, no por la totalidad del pueblo. Pero ojalá que los que reciban hoy la Biblia tengan el interés de leerla y de apasionarse en la lectura, en la comprensión, en la reflexión, pero ante todo en la vivencia. Yo recuerdo el programa que tenía el padre los sábados, el padre Rogelio, y le intituló una hermosa frase, con el poder de la palabra. Y no es la palabra de Aristóteles o de Platón o de los mesías tropicales de México. Es la palabra que debe de mover nuestra voluntad, la palabra de Dios. Por eso dice la Dei Verbum que la escritura es canónica, inspirada e inerrante. La palabra de Dios no se equivoca. Los hombres sí nos equivocamos, pero Dios nunca se puede equivocar. Por eso puedo pensar en dos naciones con mucho poder en el mundo, Estados Unidos y Rusia, y ambos mandatarios juran ante la Biblia, no ante leyes humanas que a veces son antinaturales. Tengan pues las ganas de leer la Biblia, o más bien hablar en plural, tengamos las ganas de leer la Biblia, de reflexionarla y, ¿por qué no?, de predicarla. De hecho, la intención del colegio, del Instituto de Teología, era crecer en la fe, más que ganarnos un título o más que acrecentar conocimientos. Y crecer en la fe es día con día conformar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y también a los que van a recibir la liturgia de las horas. La primera constitución aprobada por el concilio, o más bien por Juan XXIII, en 1962 fue la Sacrosanctum Concilium. Y precisamente en un capítulo habla de la liturgia de las horas.
Hay una frase de la Filocalia antigua: cuando Oriente duerme, Occidente reza. Cuando Occidente duerme, Oriente reza. Por eso no nos preocupemos, como decía también el padre Rogelio, de construir oratorios nocturnos, porque cuando estamos durmiendo, ¿quién reza? Oriente. Bueno, y no estamos en Dinamarca ni en Finlandia, donde uno puede estar en la noche. En México hay muchos problemas cuando uno está en la noche. Hace como 15 años coincidimos Monseñor Rogelio y yo en nuestros comentarios, yo el miércoles y él el viernes, y algunos alumnos del instituto se enojaron porque dijeron que estábamos en contra de los oratorios nocturnos. Y yo explicaba desde la historia, Jesús no dijo, vengan y adoren. Jesús dijo, comen y beban. Durante los 10 primeros siglos de la iglesia, todos los que iban a misa comulgaban. Hoy, ¿de qué sirve adorar a Jesús si no comulgamos? Recuerden que los primeros sagrarios se iniciaron en la iglesia en el siglo XI. Ya fueron tardíos, pero la iglesia nunca tuvo sagrarios, porque todos comulgaban y los que no iban a misa porque estaban enfermos, se les llevaba la comunión a sus casas. Bueno, pero ¿por qué mencioné esto? Porque de hecho la liturgia de las horas está inspirada en las horas que rezaban los judíos y después las que rezan los musulmanes. Por eso es el oficio, laudes, tercia, sexta, nona, vísperas y completas. Claro, eso nos obliga solamente a los clérigos. Pero también, cuando uno descubre la riqueza de la salmodia y de los himnos, uno ora ante Dios a través de la liturgia de las horas. Y es una buena mediación para entrar en comunicación con Dios. Tanto en la mañana, y nosotros los canónigos rezamos por los que no rezan temprano en la catedral, o en la noche, cuando podemos estar solos, o algunos de ustedes están casados, otros tal vez vivan solos, otras vivan en familia. Pero cuando uno dice la oración de Simeón antes de dormir, en lugar de ver la televisión, cuando uno dice, ahora Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han contemplado al Salvador. Es una oración que supone la providencia divina, pero también supone la aceptación de algo que nos va a pasar a todos, la muerte. He dicho, sería morir en cama durmiendo y no despertar jamás y contemplar el rostro de Dios. Pues los que vayan a recibir la liturgia de las horas, ojalá que no recen todo de corrido. Luego algunos padrecitos rezan todo de corrido, ¿no? Sino que lo recen a las horas convenientes. Oficio antes de las 7 de la mañana. Laudes de 7 a 9. Tercia a las 9. Sexta a las 12, nona a las 3. Vísperas después de las 6:30 y completas antes de dormirse.
Pues sigamos conociendo nuestra fe a través del centro de la teología, que es precisamente la palabra de Dios. Que María Santísima, estrella de la mañana, nos tome de la mano y nos conduzca siempre al misterio inefable de Cristo, nuestra Pascua. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En pie, ahora vamos a ir. Está prendido. Todos los alumnos que van a recibir solemnemente la Biblia, por favor, pasen al centro. ¿Ya? Tienen su nombre acá para que Sí. se vayan. Bueno, Eso es una indicación. ¿Sí? Miren, ustedes tienen en su gafete, cada uno, su nombre. ¿Sí? En el momento en que el Padre tiene la Biblia en la mano y se dirige a ustedes, deben ustedes poner sus manos juntas para recibirla. ¿Sí? Juan Alberto Herrera recibe la Sagrada Escritura, léela continuamente, medítela y ante todo predique y viva con su ejemplo. Laura Adriana Aguilar, reciba usted la Sagrada Escritura, es la palabra de Dios, medítela, vívala y predíquela siempre. José Israel Pérez Eliosa, reciba usted la Sagrada Escritura, es palabra de vida. Dios nos la da para que la leamos, la reflexionemos, la meditemos, la prediquemos y la vivamos. Recíbela usted con alegría. Ana Berta, reciba usted la palabra de Dios, es palabra viva y eficaz. Léala, reflexiónela, predícala y vívala en su familia. Isaura Magdaleno, reciba usted la palabra de Dios, es palabra viva que traspasa nuestra inteligencia. Léala, medítela, vívala y predíquela siempre. Reinaldo Ordóñez Hernández, reciba usted la palabra de Dios, es palabra viva y eficaz. Léala continuamente, medítela, predíquela y ante todo vívala con su propio ejemplo. Maru Velázquez, reciba usted la palabra de Dios, es palabra de inmortalidad, es antídoto del alma. Léala con profundidad, medítela, predíquela con su ejemplo y vívala siempre dando testimonio. Arnulfo Gavino Linares, reciba usted la palabra de Dios, es palabra viva y eficaz, vívala continuamente y predíquela siempre con su ejemplo. Daniel Silva Martínez, reciba usted la palabra de Dios, es palabra que traspasa todo entendimiento, medítela, vívala y predíquela con su propio testimonio.
Gladys Toscano Fuentes, reciba usted la palabra de Dios, es palabra viva y eficaz, siempre nos conduce al misterio de la salvación. Léala, medítala y vívala siempre. Cirila Osorio Martínez, reciba usted la palabra de Dios, es palabra que descubre las intenciones que hay en el corazón. Medítela siempre, vívala y predíquela con su propio testimonio. Gustavo Casas Ricciardi, reciba usted la palabra de Dios, es palabra viva y eficaz, medítela siempre y ante todo vívala en su familia y en su trabajo. José Andrés Salinas, reciba usted la palabra de Dios, es palabra viva y eficaz, léala continuamente, medítela y vívala en familia. Alicia Hernández Méndez, reciba usted la palabra de Dios, es palabra viva y eficaz, léala con continuidad, vívala en familia y entre todo predíquela con su testimonio. Armando Horta, reciba usted la palabra de Dios, es palabra viva y eficaz, medítela siempre y ante todo vívala en su familia. José Fernando Sánchez, reciba usted la palabra de Dios, vívala siempre intensamente en su familia, en su comunidad y predícala con entusiasmo. Gabriela Pérez Monreal, reciba usted la palabra de Dios, es palabra viva y eficaz que descubre las intenciones que hay en el corazón del hombre. Medítela con entusiasmo y vívala siempre. Sofía Ramírez Juárez, reciba usted la palabra de Dios, es palabra viva y eficaz, medítela siempre y ante todo predíquela con su propio testimonio. Concepción Moreno, reciba usted la palabra de Dios, es palabra viva y eficaz, medítela siempre y vívala con su propio testimonio. A usted. Los alumnos que reciben liturgia de las horas, por favor, pasen también al centro. María Eugenia Flores Morales, reciba usted la liturgia de las horas para que se comunique con Dios uno y trino y para que Dios le dé la fuerza siempre que usted lo necesite. Hilda Nelly Ramírez, reciba usted la liturgia de las horas, es la oración junto con la Eucaristía por excelencia, para que teniendo comunicación con el Señor, Él la fortalezca siempre. Nancy Mireya Ramírez Rodríguez, reciba usted la liturgia de las horas para que continuamente en su vida, siempre su pensamiento y corazón esté unido a Dios y que lo haga efectivo en sus obras. Delia María del Rocío Pérez Abiti, reciba usted la liturgia de las horas, medite siempre su comunicación con Dios y vívalo siempre. Continuamos la Eucaristía, cantamos.
gracias, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Acepta, Señor, su corazón contrito y nuestro espíritu humilde y justo. Lava del todo, Señor, mis delitos, limpia mis pecados. Orad, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sea aceptable, Señor, la ofrenda de nuestro ayuno, para que unidos y purificados nos hagas dignos de tu gracia y nos lleves a participar de los bienes prometidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él glorifica tu majestad la multitud de los ángeles, con que gozan eternamente de tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, proclamando tu alabanza. Oh, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Juan Manuel Campos Benítez, Monseñor Rogelio Montenegro Quirós y Mercedes Leal Parra, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, por todos los coordinadores, asesores y alumnos del Instituto de Teología, Camino, Verdad y Vida, por sus intenciones y necesidades, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de profunda alegría, porque todos somos hijos de Dios, digamos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos la paz. El cuerpo y la sangre de Jesucristo unidos en este cáliz sean para nosotros alimento de vida. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, todas mis culpas y todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás promesas que nos separan. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor,
El cuerpo de Cristo me guarde por el Corpus Christi. 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 Amén. Corpus Christi. 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 Oremos. Señor, suplicamos a tu majestad que así como nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, nos hagas partícipes de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Durante 2 semanas estará cerrado el instituto, se abrirá hasta después de la octava de Pascua. Sí, ¿verdad? La misa, la próxima, ¿cuándo será? El 3 de mayo. Yo no sé si esté, porque tengo confirmaciones en 3 pueblos. Les recuerdo que desde hace algunas semanas se lanzó la convocatoria de las letras de mayo. Alguien que tenga inclinación por la poesía
y con un buen contenido teológico va a haber un concurso de poesía mariana. Allá en el chat están las bases. Lo mismo en el del instituto, ahí pueden verlo. Pido al Señor que los bendiga. Vivamos una Semana Santa en paz y una alegre resurrección. El Señor esté con vosotros. Ten misericordia, Señor, de tu iglesia suplicante, y mira compasivo a quienes se inclinan de corazón ante ti, para que no permitas que lo que redimiste con la muerte de tu unigénito quede expuesto al pecado, ni consientas que los opriman las adversidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos. Nuestra Eucaristía ha terminado. Bajo tu amparo nos refugiamos, Santa Madre de Dios. No desatiendas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Rogad por nosotros, Santa Madre de Dios, las divinas gracias. Sagrado Corazón de Jesús, Santa María de Guadalupe, Reina de México, que pasen muy buenos días. Luego. La pena del triste está en soledad. Dolorosa de pie junto a la cruz, todas voces nuestras